Umbral Informativo, la CAT en la noticia. Donde la Confederación Auténtica de Trabajadores, Dora Garrido y Aizar Argumedo les mantendremos informados sobre el quehacer sindical y laboral del país. La cita es los jueves a las 16 horas. ¿Dónde? Aquí, en Cadena Azul, la radio más fuerte de México. Amigos, amigas radioescuchas y cibernautas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Me da mucho gusto saludarles en esta emisión número 26 de Umbral Informativo, la CAT en la noticia. Y lo sabe usted, un programa radiofónico realizado por la Confederación Auténtica de Trabajadores. Gracias por acompañarnos. Soy Dora Garrido, quien les presentará toda la información actual en materia laboral. Regálenos unos minutos de su atención y a cambio le entregamos el panorama laboral actual. Comenzamos. Umbral Informativo. La CAT en la noticia. En opinión de... Para ponernos en marcha, escuchemos al maestro Ricardo Espinosa López, secretario general de la CAT. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? En opinión de, hoy vamos a comentar un tema más de temas laborales relacionados con la relación laboral, con los sindicatos, con las empresas, pero no solamente a nivel local, sino internacional. Es un concepto que se le denomina, incluso es una institución jurídica, diálogo social. El diálogo social está protegido por diversas leyes nacionales e internacionales e incluso es uno de los pilares que promueve la Organización Internacional del Trabajo. México no es la excepción, en México también se practica el diálogo social. Claro que es un tema muy amplio y en unos minutos haremos una concentración del mismo. Nuestra ley federal del trabajo como tal prácticamente no lo menciona, más que en algunos 2 artículos máximo, si no es que en uno solo, cuando habla de la Comisión Nacional de Productividad. Ahí habla de que los sectores impulsarán el diálogo social. De ahí en fuera lo menciona muy poco, sin embargo, este tema está presente todos los días en nuestras relaciones laborales, sobre todo en materia colectiva. Pero también todos los días se practica cuando los trabajadores y los empleadores platican los temas laborales que aquejan a cada uno de los centros de trabajo. Es decir, el diálogo social se da cuando hay un intercambio de opiniones y de información de un asunto común, buscando una solución común, donde no necesariamente hay un conflicto y mucho menos un litigio. Sin embargo, pues cada vez que un contrato colectivo se interpreta, cada vez que surge alguna diferencia con algún trabajador, con algún sindicato, con alguna empresa, pues entonces estamos estableciendo diálogo social. Hay concepto, hay definición, hay tipos de diálogo, hay temas muy amplios en términos generales en el diálogo social, como la igualdad, la buena fe, la solución de asuntos comunes, etcétera, etcétera. Hay también una diferenciación entre el diálogo social, la conciliación, la mediación y la concertación. Está protegida por la OIT, por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por nuestra Ley Federal de Trabajo, etcétera, ¿no? También tenemos casos de éxito en México. Uno de ellos es la CONASAMI, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. Y así podemos hablar también de casos de no éxito, como el famoso Consejo Nacional de Salud, que como todos sabemos es una figura constitucional, pero que ahora en la pandemia pues prácticamente no funcionó, no dio resultados que debe haber sido porque se controló políticamente, no se controló de alguna manera la influencia institucional, la influencia técnica en temas de salud, no se involucró a los diversos sectores que deberían haber intervenido pues para hacer más manejable y más solucionable la famosa pandemia del COVID, ¿no? Que afortunadamente está saliendo en estas épocas, ¿no? El diálogo social comprende todo tipo de negociaciones y consultas e incluso el mero intercambio de información entre representantes del gobierno, entre empleadores y entre trabajadores. Normalmente los trabajadores representados por los sindicatos. Ese intercambio de información y de comunicación tiende a solucionar problemas comunes.
que buscan a su vez soluciones comunes, que nadie salga dañado. Tiene algunos límites y algunas ampliaciones. Existe el diálogo restringido que tiene que ver con la materia laboral exclusivamente, el diálogo amplio, que son temas económicos y sociales donde van más allá del ámbito laboral, y el extendido, que se tocan temas de todo tipo, económicos, sociales, incluso a veces pudiéramos hablar de asuntos políticos, no necesariamente de política electoral, sino de políticas económicas, donde diversos sectores pueden intervenir en estos temas para discutir, para platicar, para informar, para comentarse, para incluso intercambiar opiniones, estudios, formas de pensar, buscando todos en una solución que beneficia a todas las partes involucradas en este tipo de diálogos. Puede ser bipartita, tripartita y multipartita, ¿no? Es decir, puede haber un diálogo entre gobierno y empleadores, o entre empleadores y trabajadores, y tripartita entre los tres, y multipartita cuando entran otro tipo de instituciones en los diálogos, por ejemplo, las universidades, el sector privado, como asociaciones civiles, en fin, organismos distintos, y esto se vuelve multipartita el tema, que puede ser de diferentes temas, como lo dije, puede ser restringido, ampliado o muy, muy amplio, ¿no? Sí hay que distinguir entre la concertación y el diálogo. La concertación es la codeterminación de políticas públicas por los gobiernos y las organizaciones de empleadores y de sindicatos. En cambio, el diálogo social simplemente comprende todo tipo de negociaciones y consultas, incluso el mero intercambio de opiniones y de información en la búsqueda de una solución en problemas comunes. Esto lo practicamos constantemente en nuestro país. Algunos temas sobresalientes que abarca este diálogo social, que pueden ser prioritarios dependiendo del país y donde se encuentre la situación. Puede ser el empleo, por ejemplo, en la estabilidad, la inversión, la certeza jurídica, etcétera. La protección social, como tema también sobresaliente, que tiene que ver con la seguridad social. Por ejemplo, en nuestro país, el seguro social, ¿verdad? Las prestaciones sociales, la seguridad en el empleo, las pensiones, el tema pensionario, entre otros temas, ¿no? Fortalece también las instituciones tripartitas, creación y desarrollo del tripartismo, todo aquello donde los sectores productivos puedan coincidir en el diálogo para crear mejores políticas públicas, para prevenir o solucionar problemas. Ahí tenemos diálogo social sin conflicto, simplemente con el intercambio de opiniones, ¿no? Algunos principios y derechos fundamentales en el trabajo, por ejemplo, la paz social, la justicia social, trabajo decente, salario digno, la no discriminación, la tutela efectiva de los derechos de los trabajadores. ¿Pueden ser sujetos al diálogo? Claro que pueden ser sujetos al diálogo, más algunos de ellos no pueden ser negociables, que es muy distinto. Se puede dialogar para perfeccionar, se puede dialogar para corregir, ¿no? E insisto, temas del diálogo social en políticas sociales y económicas, en políticas laborales, y distinguir también los elementos de este diálogo, que son los gobiernos, los empleadores y los trabajadores, cada uno haciendo su función de tipo social, representando y desarrollando los intereses naturales de cada una de estas instituciones, pero ninguno en contra de o a favor de en cuanto a sacar ventajas. Tiene que darse de buena fe, tiene que darse en igualdad de circunstancias, tiene que haber certeza en lo que se platica, al menos la información debe ser lo más técnica posible, la mejor información posible de los temas para obtener mejores soluciones. Así que es un tema amplio, me parece que con estos elementos podemos entender un poquito lo que es el diálogo social, y cuando nosotros platicamos con diversos sectores, intercambiamos opiniones, discutimos, ¿por qué no? Pero discutimos de buena fe. En el intercambio de estas opiniones o temas estamos haciendo diálogo social. Es decir, no tiene que haber un conflicto, ni tiene que generarse un conflicto, porque entonces estaríamos en otro tema. Estaríamos en la conciliación o en la mediación o otro tipo de negociaciones. En el diálogo social no se prevé el conflicto, se soluciona o se previene un conflicto, pero no se está en medio de un conflicto porque estamos hablando en un plano de igualdad. Gracias. Umbral informativo. La CAT en la noticia.
A 9 meses de su fallecimiento, dependencias gubernamentales, instituciones públicas y agrupaciones de la sociedad civil le realizaron un homenaje luctuoso al licenciado Raúl Vázquez Osorio. Los pormenores a continuación. A casi un año del fallecimiento de Raúl Vázquez Osorio, organizaciones sindicales, sociedades civiles, amigos y familiares le rindieron un merecido homenaje al mexicano brillante y comprometido. Durante el evento fue recordado por quienes compartieron el trabajo y las acciones al interior de instituciones que pretenden construir un México más democrático desde la organización de la ciudadanía. Uno de los momentos más significativos fue la presentación de la semblanza del licenciado Vázquez, donde dejaron de manifiesto que uno de sus legados fue el que era posible construir un país en el cual los ciudadanos fueran el centro de la democracia, al margen de los intereses de los partidos y que estos pudieran trabajar en favor de los mexicanos y no de sus objetivos particulares. Cabe mencionar que fue un agudo analista de la vida pública del país, del sindicalismo y del entorno laboral, desde dependencias del gobierno federal, pero también en organismos cúpula de la iniciativa privada y en las agrupaciones de la sociedad civil que fundó y en algunos casos ayudó a crear. Tal es el caso del apoyo que siempre le otorgó a las mujeres en lucha, como en la Red de Ciudadanos por México, donde compartió con Paulina Mendoza, investigadora y activista de derechos humanos internacionalistas por la UNAM. Algo que siempre voy a agradecerle a Raúl es su cero resistencia para entrarle a nuestros temas como mujeres. No solo apoyó e impulsó parte de nuestra agenda, sino que propició ruedas de prensa y nos animaba a ir más allá. Oye Raúl, ¿y por qué aquí no invitan a las mujeres? Le cuestionaba sobre algunas reuniones donde parecía que eran fans del Club de Toby. Se reía, aceptaba, pero al poco tiempo me invitaba a ser parte. Nunca olvidaré que gracias a él pude integrarme a espacios que nunca imaginé y animarme a hacer cosas que jamás creí. Como un verdadero aliado, Raúl nos cobijó en la marcha del 8M del 2020, una de nuestras primeras actividades que hacíamos como Ciudadanas por México. Al final nos invitó a cenar y esa noche, entre tortas y anécdotas, reíamos hasta las lágrimas. Como el ángel de la guarda que era, se aseguró de que cada una llegáramos sanas y salvas a nuestra respectiva casa. Al momento de su partida, en octubre del 2022, Raúl era presidente de la Coordinadora Ciudadana, Asociación Política Nacional, y coordinador de Ciudadanos por México, red de organizaciones ciudadanas trabajando para construir una cultura democrática, legal y libre en México y Latinoamérica, y socio fundador de Misión Rescate México. Siempre mostró interés por la vida pública del país, fue analista del Centro de Estudios Sociales CES, del Consejo Coordinador Empresarial CCE. Para Raúl Vázquez Osorio, era posible construir un país en el cual los ciudadanos fueran el centro de la democracia, al margen de los intereses de los partidos y que estos pudieran incluso dirimir sus diferencias para trabajar en favor de los mexicanos y no de sus objetivos particulares. Por décadas, trabajó arduamente por una mayor participación de los ciudadanos en la búsqueda del bien común sin la necesidad de pertenecer a un partido. Fundó organizaciones que son referentes para entender la nueva manera de ver la política. Raúl ya no está entre quienes lo aman y lo estiman, pero su legado permea entre miles de ciudadanos que saben que para tener un mejor México es necesario que se involucren en la vida pública del país y propongan soluciones a los principales problemas nacionales. Si algo pudiera definir a Raúl Vázquez Osorio, sería el de sostener de manera definitiva que en los ciudadanos y no en los políticos radica el poder de la democracia. El politólogo egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, fue un agudo analista de la vida pública del país, del sindicalismo y del entorno laboral, desde dependencias del gobierno federal, pero también en organismos cúpula de la iniciativa privada y en las agrupaciones de la sociedad civil,
que fundó o ayudó a crear. En 1981 fundó el Departamento de Estudios Sindicales de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex. Más tarde fue nombrado director del Centro de Estudios Sociales del Consejo Coordinador Empresarial. En esa época fue parte de la estrategia del sector privado para enfrentar la crisis económica, social y política provocada por la estatización de la banca. Cabe resaltar que en 1983 Raúl Vázquez ganó el Premio Nobel de la Paz Lech Walesa, polaco fundador de la agrupación de sindicatos Solidaridad, primera organización libre en los países comunistas europeos. En México, el sector privado creó el Centro Cívico de Solidaridad, en el cual Raúl tuvo una aportación importante. El que participa es el que se preocupa por buscar soluciones concretas a los problemas de la comunidad. Y eso era Raúl. También el ciudadano es el que aporta. ¿Por qué no juntamos entre todos una lanita y ayudamos a la viejita que acaba de quedarse viuda? En vez de estar criticando que por qué no viene el DIF a recoger a aquella señora que no tiene que comer. El que aporta, el que propone soluciones, el que le busca por dónde. Un ciudadano también es el que exige, pero el que exige con sustento. El que sabe, a ver, yo pagué mis impuestos y tengo derecho a que me compongas este bache. O como nos decía el sindicalista que nos habló aquí con tanta verdad, escuchar y después dar una opinión. Exijo que sucedan las cosas porque yo estoy cumpliendo mi parte. Ese es el ciudadano que debemos ser todos nosotros. El ciudadano también es el que da opiniones y sabe escuchar. El que siempre está dispuesto a saber tú qué piensas, a confrontar las ideas y los pensamientos, a convencer al otro o también a aceptar que tú pudiste tener razón y finalmente concluir algo que nos convenga a todos. Ese es el ciudadano que se necesita en México en estos momentos. La política es el arte de lo posible a partir de lo real. Contamos con esto, aspiramos a esto más. No podemos hacer política etérea, necesitamos hacer política en donde estamos. Y esa participación ciudadana a través de todas las organizaciones, los emprendimientos, las organizaciones que Raúl conformó, ayudó a gestionar y a trabajar. Yo decía, Raúl, ¿y por qué ya tanta cosa? ¿Por qué? Porque así era lo que se necesitaba en ese momento. El político es el que tiene la capacidad de escuchar al otro. El que tiene, ¿sabe una cosa que tenía Raúl? Sentido común. Y decía, bueno, sí, está muy bien lo que estás diciendo tú, lo que opinas, pero los otros necesitan esto. Creo que valdría la pena tomar, y sabía conjugar, tenía una capacidad enorme para congregar en torno a una idea común los puntos de vista más disímbolos que se pueden imaginar. Y hablaba con los sindicalistas de la más izquierda radical, y hablaba con los ultras de la derecha, y hablaba con los del gobierno, y hablaba con los contras, y con el partido político, y con el que estaba enojado, y tenía una gran capacidad de congregar en torno a una idea las aspiraciones y los talentos de muchos. Eso es ser político, político en el sentido más amplio de la palabra. Y por supuesto, respetaba y compartía las ideas específicas de quienes, por vocación personal, nos dedicamos a la política en sentido estricto, la que es la búsqueda del poder. Este ser ciudadano y este ser político de Raúl Vázquez permitió el florecimiento de estas agrupaciones que hoy en día están recibiendo de él un legado que debe trascender.
Hay que señalar que la palabra solidaridad tenía sabor a libertad en todo el mundo. En México, para 1988, el concepto fue perfectamente captado y aprovechado políticamente. Vázquez Osorio tuvo una excelente relación con Carlos Abascal Carranza, presidente de la Coparmex en ese momento, convirtiéndose en su brazo derecho, ayudando a coordinar esfuerzos con la Confederación de Trabajadores de México, CTM, para que el país caminara hacia una nueva cultura laboral, de unidad y no de lucha de clases. Pues la nueva cultura laboral es una cultura humanista, es una cultura en donde debemos tomar en consideración los deseos y necesidades de la gente. Tenemos que dejar el escritorio para ir a revisar verdaderamente lo que quiere, lo que necesita la clase trabajadora. A mí me decía Raúl, hay tantos políticos que nunca tienen tiempo de atender a nadie ni de recibirle la llamada absolutamente a nadie. Y se la reciben hasta que ya no tienen el cargo o hasta que se encuentran en una situación complicada y entonces empiezan a buscar a los amigos. La nueva política laboral debe de ser humanista y atender deseos, necesidades y expectativas de la clase trabajadora. Estrategia que pudo definir de mejor manera como secretario particular de Carlos Abascal Carranza en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, al reducir los conflictos entre sindicatos y empresas bajo la primicia de que capital y trabajo son dos partes que pueden mantener una relación armónica sin enfrentamientos por el bien del país. En su momento fundó el Consejo para el Desarrollo y Fomento del Pequeño Comercio y la Empresa Familiar y del Instituto de Política Laboral, y fue consejero de diversas empresas privadas y de organizaciones sindicales como la CTM. Y hablaba con los sindicalistas de la más izquierda radical, y hablaba con los ultras de la derecha, y hablaba con los del gobierno, y hablaba con los contras, y con el partido político, y con el que estaba enojado, y tenía una gran capacidad de congregar en torno a una idea las aspiraciones y los talentos de muchos. Eso es ser político, político en el sentido más amplio de la palabra. Y por supuesto, respetaba y compartía las ideas específicas de quienes, por vocación personal, nos dedicamos a la política en sentido estricto, la que es la búsqueda del poder. Este ser ciudadano y este ser político de Raúl Vázquez permitió el florecimiento de estas agrupaciones que hoy en día están recibiendo de él un legado que debe trascender en este momento de México con el testimonio, con la participación y con la determinación. Raúl Vázquez Osorio creía en la participación y el poder de los ciudadanos para cambiar a un país tan agraviado como el nuestro. Ahora ya no está entre nosotros, pero su legado queda entre miles de ciudadanos que saben que para tener un mejor México es necesario que se involucren en la vida pública del país y propongan soluciones a los principales problemas nacionales. Umbral informativo. La CAT en la noticia. Resiliencia sindical. Y como versa el dicho, para muestra basta un botón, veamos uno de los legados del licenciado Raúl Vázquez Osorio. Solamente con referirnos a la Asociación Ciudadana para el Desarrollo y la Educación y a su presidenta Ana Berta Colín, conoceremos uno de los muchos legados del licenciado Raúl Vázquez Osorio. Bueno, yo empecé a trabajar con Raúl Vázquez desde el año 2000 en la Secretaría del Trabajo, y él ahí me enseñó de manera muy importante que no había gobierno exitoso si no había políticas públicas dirigidas hacia las mujeres que representan
52% de la población. Entonces ahí entendí, realmente soy mujer, pero además entendí desde el punto de vista académico y real lo importante que somos las mujeres dentro de la generación de fuentes alternativas de empleo y además para seguir nuestra segunda actividad importante o primera actividad importante, que es el cuidado de nuestra familia y lo de enseñarles el impulso de los valores. Dicha asociación se ubica en la delegación Xochimilco, zona denominada Patrimonio Natural y Cultural de la Humanidad por la UNESCO, por su invaluable riqueza natural de sus 187 kilómetros de canal que ayudan a regular la temperatura del Valle de México, donde su área arbolada es un pulmón para la Ciudad de México. Tiene flora y fauna endémica, donde cada año llegan aves procedentes de Canadá y Estados Unidos. Muchos de estos ejemplares se quedan a vivir por la riqueza de la zona. Ante todos estos recursos naturales, la Asociación Acción Ciudadana por el Desarrollo y la Educación se dio a la tarea de capacitar a jóvenes como vigilantes ambientales, dotándoles de los conocimientos técnicos y filosóficos que les permitan contribuir a la conservación del área canalera, chinampera y arbolada. Mi asociación se dedica a limpiar los canales de Xochimilco, a reforestar, y esta actividad la realizamos como una actividad de empleo alternativo para las mujeres jefas de familia que tienen problemas de pobreza alimentaria. El 89% de la problemática de Xochimilco y de todo el país es problemática ambiental por agua, por luz, por drenaje, por alimentación. Y si nosotros cuidamos adecuadamente los recursos naturales, estos se convertirán verdaderamente en fuentes alternativas de empleo. Nosotros buscamos, y además esto fue algo que nos enseñó Raúl Vázquez, es que nuestra actividad debía estar encaminada a impulsar proyectos comunitarios exitosos que les den de comer a su gente, que genere fuentes alternativas de empleo. Cabe destacar que dicha asociación tiene como prioridad capacitar a mujeres jefas de familia a fin de empoderarlas y desterrar cualquier forma de violencia. Es así como esta asociación contribuye a la recuperación de la zona canalera, chinampera y arbolada de Xochimilco, ya que estos cuerpos de agua ayudan a regular la temperatura del Valle de México, pues según expertos de Conagua, si se perdiera este recurso, la temperatura de la región aumentaría 2 grados. De ahí la importancia de las chinampas, pues son un sistema altamente productivo de flores y hortalizas, y los árboles, un pulmón y una fábrica de agua para la Ciudad de México. Umbral informativo. La CAT en la noticia. Te paso el dato. Con el fin de que los trabajadores pudieran realizar trámites en un solo día, que en condiciones normales llevarían meses, la Conducef realizó la Feria de las Afores 2023 Ciudad de México. Veamos la siguiente información. Recientemente, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, CONSAR, realizó por segundo año consecutivo la Feria de Afores, que tuvo como objetivo promover la educación y la concienciación sobre el sistema de ahorro para el retiro en México. El objetivo principal para la realización de esta feria fue brindar una plataforma que acerque los trámites y servicios necesarios para los trabajadores del sistema de ahorro para el retiro. En esta edición se le dio prioridad a la localización de cuentas para ayudar a las personas que no saben en dónde está su Afore y así soliciten su estado de cuenta y, si lo desean, cambiar de Afore. Es así que con una afluencia masiva, ciudadanos interesados en su futuro financiero acudieron al Zócalo capitalino. El evento contó con conferencias y charlas informativas que abordaron temas fundamentales como la importancia de planificar el futuro financiero, así como la elección del Afore más adecuado, además de conocer los beneficios fiscales del ahorro
para el retiro y las estrategias para maximizar el rendimiento de los recursos. Asimismo, se llevaron a cabo actividades lúdicas y didácticas para niños y jóvenes con el fin de inculcarles desde temprana edad la importancia de ahorrar para su futuro y asegurar una vejez digna. Talleres interactivos sobre la educación financiera y planificación del retiro también fueron ofrecidos a los asistentes de todas las edades. La Feria de las Afores contó con la participación de diversas instituciones financieras y empresas asociadas, quienes presentaron sus servicios y productos relacionados con el ahorro y la inversión. Esto permitió a los ciudadanos comparar opciones y tomar decisiones informadas acerca de su ahorro para el retiro. Por otro lado, don Abelardo Carrillo Zavala, de la Confederación de Trabajadores de la República Mexicana, CTM, afirmó que una de las más importantes tareas y retos de la seguridad social consiste en garantizar que su clase trabajadora, al término de su vida laboral, cuente con un ingreso pensión que le proteja económicamente sus años de retiro, que son los de su mayor edad avanzada. Ello ha sido preocupación y ocupación del movimiento trabajador organizado desde siempre, que hoy reconoce la trayectoria laboral de las y los trabajadores, pero sobre todo que le ha otorgado los derechos de propiedad sobre su ahorro, además de otorgar viabilidad a las finanzas públicas nacionales. El sector de los trabajadores mexicanos siempre ha estado presente y participativo para robustecer y apoyar las decisiones que se toman en esta materia y que benefician sobre todo a quienes, con el fruto de su esfuerzo laboral, constituyen día con día su patrimonio pensionario. Sin embargo, como sabemos, todo sistema tiene que evolucionar para evitar quedarse corto con el tiempo y volverse insuficiente, y también decir que el nuestro, con casi 25 años después de lo que ha hecho gracias a los esfuerzos y trabajos coordinados entre los trabajadores, los empleadores y el gobierno, nos ofrece nuevos avances y certezas en el sistema. Derivado de esta reforma, los trabajadores alcanzan mayor justicia social en el tema pensionario porque se redujeron semanas cotizadas y aumentaron las aportaciones a su ahorro pensionario, lo que permitirá que se alcancen mayores y mejores pensiones para todas y todos, y eso lo reconocemos y celebramos desde el sector de los trabajadores con enorme entusiasmo. Sin embargo, realizó un llamado a que los trabajadores se sigan capacitando e informando para que tengan una vejez digna. Es así que empresas, sindicatos y gobierno deben de trabajar en conjunto. Finalmente, comentó que la participación de las Afores en la orientación y atención a sus cuentahabientes, que no clientes, debe seguir fortaleciéndose y mejorándose con el fin de simplificar, acercar y agilizar los trámites y servicios a través de una asesoría personalizada y profesional en materia de pensiones. Distintas instituciones sindicales estuvieron presentes, entre las que destaca la Confederación Auténtica de Trabajadores de la República Mexicana, CAT,
Con esta exitosa Feria de las Afores se reafirma el compromiso de las autoridades y las instituciones financieras de promover la cultura del ahorro en México y asegurar un mejor futuro para todos los ciudadanos. La CONSAR espera continuar con esta iniciativa en próximos años con el fin de seguir fomentando la educación financiera y el bienestar económico de la población. Soy Aiza Argumedo. Umbral informativo. La CAT en la noticia. La entrevista. Respetando la libertad sindical, el cumplimiento del reparto de utilidades y la legitimación de contratos colectivos de trabajo, es como día con día el licenciado José Uriza, secretario general de la Federación Auténtica de Trabajadores del Estado de Puebla, realiza su trabajo. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una emisión más de Umbral Informativo, la CAT en la noticia. El día de hoy tenemos como invitado al licenciado José Uriza Sánchez, secretario general de la Federación Auténtica de Trabajadores del Estado de Puebla. Bienvenido. Buenas tardes. Gracias. Licenciado, nos gustaría conocer, que nos platique cuál es la situación actual de los trabajadores agremiados a su federación. Bien, bueno, la federación está afiliada a la Confederación Auténtica de Trabajadores de la República Mexicana, donde el licenciado Ricardo Espinosa es nuestro secretario general, y la relación que hay de la federación con diferentes sindicatos en el estado de Puebla, bueno, pues aglutinan diferentes tipos de trabajadores en diferentes rubros. Claro, ¿de qué áreas son de las que más predominan? El área automotriz, el área del comercio y de servicios en general. Claro. Señor, con la modificación a la Ley Federal del Trabajo y la legitimación de contratos colectivos, ¿a qué se tuvieron que enfrentar ustedes? ¿Tuvieron algunas situaciones difíciles o todo fluyó natural? Bueno, cabe mencionar que la organización sindical que representa al licenciado Ricardo se constituyó hace muchos años. Inclusive todo lo que viene ahorita en la reforma laboral ya lo veníamos nosotros practicando, ¿no? Que es la atención a los trabajadores y por ende se nos facilita a nosotros cumplir ahorita con la normativa de la reforma laboral. Bien, ustedes sí, digamos, de siempre han ejercido lo que es la libertad sindical, la votación. Efectivamente, anteriormente era mediante mano alzada o vía directa, y hoy con la de la reforma se dice que el voto debe de ser secreto y libre, ¿no? Sí. Ustedes dentro de las empresas, de los trabajadores que ustedes representan, ¿existen más de un sindicato o han sido nada más ustedes? Sí existe una empresa importante en el ramo automotriz, que es la empresa de Audi México SASB. Ahí existen dos sindicatos, uno que tiene la mayoría y uno que fue creado precisamente por la Federación y Confederación con trabajadores verdaderos de la empresa, y pues al cubrir los requisitos la autoridad nos da el registro donde efectivamente ya existen dos sindicatos, uno mayoritario y uno minoritario, hasta el momento, ¿no? Claro, digamos, para poder formar lo que es el contrato colectivo de trabajo, las dos organizaciones sindicales tienen las mismas prestaciones, los mismos derechos, digamos, o ¿cómo le hacen para poder coincidir? Todos los trabajadores tienen los mismos derechos, primero los que marca la ley y en segundo los que establece su contrato colectivo de trabajo. En esa empresa, quien revisa el contrato colectivo es quien tiene mayoría, y en este caso al sindicato auténtico de trabajadores de la empresa Audi México, que es el que pertenece a la Confederación, pues por el momento nos toca coadyuvarnos
a, a lo que diga el otro sindicato, ¿no? Sin perder ninguna prestación. Claro, o sea que todos están unificados en cuestión de prestaciones, derechos y obligaciones. Es correcto. Muy bien. Para participación de utilidades, ¿cómo les fue? Bien, es un proceso que ya viene marcado en la ley, que nada más se le da cumplimiento y la obligación del sindicato es vigilar que se cumpla y como en todo, en algunas empresas sí generan utilidades, algunas salieron tablas y algunas, pues en los contratos colectivos de trabajo tenemos lo que es una garantía al PTU. Claro, ¿tienen alguna demanda de alguna empresa que no haya pagado utilidades? Por el momento, sí tenemos, eh, ¿cómo se dice? La observación ante la Secretaría de Hacienda, ¿no? Porque no es demanda, son observaciones que se hacen para que pueda intervenir Hacienda. Claro. Señor, ¿tienen detentado algún contrato colectivo? Bueno, derivado a la reforma donde ahora el trabajador puede decidir y puede elegir a su representación sindical, se han acercado diferentes trabajadores y sí, en efecto, ahorita estamos detentando la titularidad de una empresa que se dedica a hacer los tableros de automotrices, que su objeto es el de inyección de lule. Ujú. ¿Y Sí. qué tan avanzados van con esa detención de contrato? Bueno, pues hoy presentamos nosotros aproximadamente hace mes y medio nuestra detentación de titularidad, cubriendo el porcentaje que marca la ley. Ahora dependemos de los tribunales en que ellos nos fijen la fecha de audiencia y por lógica el día del recuento, ¿no? Muy bien. Licenciado, ¿cree usted que el sindicalismo esté en riesgo de desaparecer? Creo que el sindicalismo está en su mejor momento en que los trabajadores que son el sindicato, pues pueden ser escuchados, ¿no? Escuchados en manera de poder apoyar o sugerir o pues, transformar su vida sindical al interior de sus empresas, ¿no? Siempre cumpliendo con lo que dice la ley y su contrato colectivo de trabajo, donde yo siempre he dicho que ese ámbito es cuadrado, porque no se puede uno salir de ahí, más que respetar la ley y lo del contrato, ¿no? Bien, señor, para finalizar, me gustaría que le pudiera dar un mensaje a los trabajadores que usted representa, sobre todo porque con esto de la legitimación y las modificaciones a la ley, hay muchos trabajadores inquietos de qué es lo que realmente está sucediendo. Bien, bueno, yo le mandaría un mensaje no nada más a los agremiados de la Confederación y Federación y de los sindicatos que representamos, sino a todos los trabajadores, ¿no? Que pues hoy tienen la oportunidad de ser escuchados siempre con respeto y en la organización pueden encontrar un buen aliado, unos buenos representantes. ¿Por qué? Porque cuando inicia uno como trabajador, bueno, inicia como lo dice, trabajador, después líder, después asesor y, ¿por qué no, después dirigente, ¿no? Y en la CAD y en la Federación aquí en el estado de Puebla, siempre encontrarán la ayuda o el asesoramiento que se requiera. Pues muchísimas gracias, licenciado, y enhorabuena con todo este avance que han tenido dentro del ámbito sindical. Y a nuestros radioescuchas y cibernautas solamente nos resta decirles que continuamos, no se vayan. Hasta pronto, licenciado. Umbral informativo. La CAT en la noticia. Y para finalizar, nuestro bloque de notas breves. ¿Alguna vez te has preguntado qué es la inteligencia artificial? ¿Alguna vez te has preguntado qué es la inteligencia artificial y si podemos definir como inteligente a una máquina que pueda imitar las funciones cognitivas propias de la mente humana?
El nacimiento de la inteligencia artificial, de acuerdo con el científico de datos Jeremy Howard, se remonta a 1956. Todo comenzó con un hombre llamado Arthur Samuel, quien quería hacer que su computadora pudiera ganarle a las damas chinas. Arthur Samuel hizo que su computadora jugara contra él mismo miles de veces hasta que aprendió de hecho. En 1962, su computadora fue capaz de ganar la competencia estatal de Connecticut, Estados Unidos. Es por ello que Arthur Samuel se le conoce como el padre del aprendizaje automático, conocido más por su término en inglés como Machine Learning. Actualmente, este Machine Learning funciona un poco distinto. Se crean algoritmos que aprenden a menudo a partir de datos en bruto. Para el filósofo Nick Bostrom, eso es básicamente lo que hace un bebé humano. Ejemplos de la inteligencia artificial en la vida diaria. Buscador de Google. Para que el sistema de búsqueda del gigante tecnológico funcione correctamente, es necesario el uso de la inteligencia artificial. El sistema puede decidir qué mostrarte primero según tu historial de búsqueda o las páginas que visitas con mayor frecuencia. Anuncios personalizados. ¿Te ha pasado que buscas un vuelo hacia algún destino y después los anuncios que te aparecen están relacionados con el tema? Hoteles en tu destino, actividades, renta de autos, etc. Esto también funciona gracias a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial del algoritmo observa cuánto tiempo dedicas a consumir ciertos tipos de contenido. En consecuencia, cada vez te ofrecerá más contenido relacionado al que más tiempo dedican los servicios de streaming. Hace lo mismo, te recomiendan una película o serie similar a tus gustos. Texto productivo en tu celular. Nuestros dispositivos móviles también están equipados con lo que nos ayuda a personalizar su uso. Conforme escribimos, nuestro teclado aprende cuáles son las palabras que usamos con mayor frecuencia y nos ofrece autollenado y autocorrecciones. Servicios de navegación. Uno de los mejores ejemplos cotidianos para la inteligencia artificial es el uso de aplicaciones de Waze. Se trata de una aplicación móvil de mapas impulsado por GPS, pero que proporciona sugerencias de ruta e información relevante en tiempo real. Waze utiliza la información que recopila gracias a las propias personas usuarias para compartirla en tiempo real. De esta manera, mientras más personas la usan al mismo tiempo, la información es más acertada. En México hay más de 10 millones de personas en la población disponible para trabajar sin cubrir una vacante. De dichas cifras, 70% corresponde a mujeres, quienes en su mayoría se enfocan en quehaceres domésticos y consideran que sus oportunidades de encontrar un empleo que se adapte a su vida familiar son bajas, afirmó el Instituto Mexicano para la Competitividad, IMCO. En relación a la demanda de capital humano empresarial, José Medina Mora, presidente de Coparmex, aseguró que empresas de Jalisco reportan los mayores índices de insuficiencia de personal con 88%, seguido de Quintana Roo y Baja California Sur con un 86% en ambos casos. En contraste, la mayor oportunidad dentro del mercado laboral recae en estados como Veracruz, Sinaloa y Guanajuato. En ese sentido, Ana Berta Gutiérrez, coordinadora de Mercado Laboral y Comercio Exterior del IMCO, afirmó que esto origina una migración interestatal al verse los empleados en la necesidad de buscar oportunidades fuera de sus entidades que se adapten a sus necesidades, expectativas y habilidades. Y bien amigos, hemos llegado al final de nuestra emisión del día de hoy, pero antes de despedirnos, les damos las gracias al equipo de producción de Umbral Informativo La CAT en la Noticia. Les recordamos que los esperamos la próxima semana aquí en Cadena Azul, la radio más fuerte de México. Hasta la próxima. Umbral Informativo La CAT en la Noticia.